Daniel Adame Osorio y su filigrana política. Adelante, Daniel. Gracias, te doy un saludo muy afectuoso a ti y a toda nuestra audiencia. Buen jueves. Y la parálisis o la conciliación ha sido el llamado que ha hecho en las horas y en los días previos el senador del partido dominante Ricardo Monreal y de toda esa coalición, porque lo que hemos visto, digamos, no solo en la numeralia de los desacuerdos parlamentarios, ha sido justamente la constante, ese llamado de, más que de alerta, yo diría de alarma, porque si nosotros, por ejemplo, hacemos una revisión muy breve sobre lo que ha significado esa falta de conciliación, es justamente un paso antes de lo que bien ha dicho el senador Monreal, la parálisis que nos anuncia, porque, por ejemplo, estamos viendo en el Senado, a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho él con todo su protagonismo, es verdad, pero también poniendo por delante la necesidad de ese diálogo, de esa conciliación para lograr, por ejemplo, acuerdos parlamentarios de contención, como le han llamado ese bloque de, digamos, la parte del partido dominante. Lo que llaman, lo que él ha llamado esa contención significa, por ejemplo, que no tenga lugar, por ejemplo, desde ahora mismo ya la parálisis legislativa, pero que tuvo su punto de quiebre más notable, me parece, el domingo anterior, cuando vimos que es el primer llamado muy serio a lo que ha significado, por ejemplo, ese desacuerdo parlamentario que me parece la parte o la piedra angular de la ruptura del diálogo político como la razón de ser de una forma de democracia que no puede cuajar, justamente porque se trata siempre de imponer la lógica desde la parte más vertical de entender al mundo de la política. Y creo que también es así porque, digamos, los números en parte, digamos, la parte del 2021, los números no dieron, es verdad, pero también hay que decir que esa falta de acuerdo en lo básico, en el llamado diálogo político, ha sido, por desgracia, también la constante. Y es verdad que en la parte constitucional eso ha logrado romperse desde la lógica de ese hilo más delgado que ha puesto en la mesa la Constitución mexicana como el eje fundamental de nuestra civilidad, de nuestra posibilidad de acordar lo básico. Y si nos vamos, por ejemplo, a esa forma de parálisis legislativa que sugiere Monreal, estamos también viendo la otra parte esencial del mundo de la política, cuando todos los partidos tienen algo que aportar. Y creo que allí, si nosotros observamos, no ha sido el bloque opositor en Cámara de Diputados el que se ha roto, sino el primero que se rompió, hay que recordarlo, fue la lógica de la coalición gobernante, porque, por ejemplo, el Partido Verde tuvo su primer punto de quiebre alrededor de sí mismo. Un diputado que se sale de la misma sesión del domingo anterior y se incorpora a otro grupo, o una diputada del mismo partido que es expulsada, del Partido Verde, que es expulsada a partir justamente de votar en contra. Y todo ello está, digamos, provocando los primeros estallidos de esa forma tan frágil de la coalición gobernante, y esto que apenas estamos viendo la parte última de un sexenio que no puede acordar lo mínimo, lo fundamental, porque no es lo suyo, sino que la imposición ha logrado superponerse a todo esfuerzo de democracia, y de democracia por lo menos interna, así entendida, y lo que sugiere, por tanto, el senador Monreal no es ninguna utopía, sino que es el anuncio de lo que puede hacia abajo consolidarse, por ejemplo, en la lógica de los gobernadores, de los presidentes municipales, cuando ya se acerca toda la programación hacia el último ciclo de la administración, que supondrá, desde luego, la planeación y la programación de todos los presupuestos de esta segunda, pero muy rápida, parte del sexenio. Yo creo que si nosotros observamos la forma de colisión que han sugerido algunos personajes como Porfirio Muñoz Ledo, no necesitamos llegar, por ejemplo, hasta la sucesión presidencial para observar que esa forma de sugerencia que puso, por tanto, en la mesa Monreal es una necesidad de sobrevivencia, de decir, o evitamos la parálisis sentándonos con la oposición, o vamos también directo a esa forma de colisión entre nosotros mismos, que es justamente por donde está comenzando, digamos, esa ruptura
por las partes más, si se quiere ver así, las partes más delgadas cuando vimos ese rompimiento en el Partido Verde de la propia coalición. Creo que ese anuncio, por tanto, no es, digamos, la parte más compleja de cómo se puede entender el diálogo político, sino es una necesidad, como dijo bien Monreal, de sobrevivencia hacia la última parte del sexenio. Y creo también que eso habla de la necesidad de que ese acuerdo político en lo básico tiene que llegarse en un momento en que todas las formas, todos los grupos, todas las organizaciones que convergen en todo eso que llaman la coalición gobernante, es no solamente muy frágil, sino que está alrededor, ahora lo vemos ya con todo su peso, con todo su tamaño, de una sola persona. Y por eso creo que pende de un solo hilo, y esa sobrevivencia está, es verdad, puesta sobre un solo hombre. Creo que al final nos hemos encontrado con nuestra propia cultura política. Siempre decimos que, aunque no nos dio tiempo de hacer otra cosa en el siglo XX que crear una sola escuela, la del régimen político del PRI, y ahora simplemente estamos poniéndolo en funcionamiento, lo estamos reproduciendo cuando no nos gusta, que es el caso de la actual coalición, poner siempre la lógica de mi punto de vista y tratar de poner esa aplanadora sobre el resto. Y creo que el llamado todavía puede ser a tiempo, no para que sobreviva la coalición gobernante, el llamado de Monreal, sino es un llamado desesperado también para que o subsista el autoritarismo o llegue en algún momento, o llegue a una democratización, Teodoro.